Cultivar estas Hola chicos, plantas ¿cómo estamos andan en el nutriendo el canal? suelo. Bienvenidos a mi canal y hoy Y si estamos nutrimos en el el suelo, capítulo también 2 alimentaremos a la del gente a mundo largo plazo. del zorro. Creo que este proyecto tiene el Esta es la potencial parte de 2. ayudar a Esta fue salvar la el parte mundo. 1 que la subí. Bueno, esta parte 2. Y no hemos salido Las porque raíces son por ahí extremadamente importantes. Por eso, Josephine Kant, en el Centro Julia, utiliza los métodos más diferentes para observarlas. Sí, había antes, pero ya no. Entonces está un poco En raro. UNIC nos especializamos en hacer visibles las raíces. Mientras crecen sin dañarlas, podemos imaginar los rizotrones como escaparates en el suelo, detrás de los cuales podemos observar las raíces. Lo bueno de los rizotrones es que podemos observar las raíces mientras crecen, es decir, no obtenemos información limitada a un momento determinado, como ocurre en la investigación clásica, sino que podemos observarlas desde la germinación hasta el final del experimento. Las plantas crecen detrás de una placa de vidrio. Un robot lleva los rizotrones hasta un gran estado. Listo. Un tercio de los Países Bajos ya se encuentra por debajo del nivel del mar. Debido al cambio climático, el agua sube cada vez más rápido. Para proteger las costas, se han construido hasta ahora diques y barreras cada vez más altos. Esto cuesta miles de millones de euros al año en mantenimiento, nuevas construcciones y elevaciones. Se llama roca. No es roca. Las raíces podrían reforzar la protección costera de forma sostenible y mucho más económica. Lennart van Nijsselbloem trabaja para el Instituto Real de Investigación del Mar de los Países Bajos y hoy toma muestras de las marismas salinas de la costa. Las marismas salinas son muy importantes para la protección del interior. Por supuesto, se asegura por diques, pero también se protege a través de las marismas. Aquí arriba las raíces son muy finas y se vuelven más anchas abajo. Llegan a unos 30 centímetros de profundidad. Y luego vemos cosas como esto, un rizoma. Sale de esa planta y comienza a formar una nueva a unos 40 o 50 centímetros. Todas estas plantas hacen esto, y así obtenemos una red bastante grande de plantas que crecen juntas. Es una gran comunidad. Todas estas plantas individuales trabajan juntas y son más fuertes que solas. Si estiro, rompo la planta, pero no arranco las raíces como aquí. Miren qué chulo. Las plantas estabilizan el suelo. El entramado de raíces lo mantiene en su lugar. Las plantas debilitan la fuerza de las grandes olas antes de que rompan en tierra. De este modo, contribuyen de forma importante a la protección de las costas. Y no solo eso, también hacen que la tierra crezca. Las plantas pueblan la frontera donde acaba la tierra y empieza el mar, y el único punto entre las raíces. Las plantas que pueden vivir en un ambiente tan salino tienen propiedades especiales. Viven en un entorno bastante hostil. ¿Por qué hostil? Las plantas viven al borde del mar. Se asientan aquí, pero entonces viene el agua y se inundan. Así que las plantas de las marismas se han adaptado. Sus raíces son bastante gruesas. Si las observamos en detalle, vemos que en el medio tienen como un agujero. Es una especie de pajita que les permite a las plantas transportar oxígeno desde las hojas hasta las raíces. Así mantienen vivas las raíces. En el proceso pierden un poco de oxígeno que liberan a su entorno y con ello oxigenan el suelo. Comienza el experimento. Olas generadas artificialmente golpean las raíces de las plantas
mientras los dos científicos observan la fuerza de la erosión. Puede verse la erosión en este pedazo de tierra. Aquí no tanto. En una muestra de suelo sin plantas, se hubiera erosionado todo este pedazo. Sin embargo, aquí puede verse que las raíces retienen el suelo, y eso lo hace menos erosivo. En el futuro, si queremos utilizar las marismas para la protección costera, deberán ser estables. Y si podemos, construimos diques de menor altura porque tenemos delante una marisma que amortigua el oleaje y baja las crestas de las olas. El dique saldrá millones de euros más económico. Las marismas podrían ahorrar varios millones de euros por kilómetro de dique. Los Países Bajos han reconocido el efecto de las marismas y quieren replantar las zonas donde no haya vegetación. Karin Bideren es ecologista marina. Esta es nuestra famosa estructura de patata. Se degrada con el tiempo, está aquí durante un corto periodo de tiempo para ayudar a las plantas y después desaparece. Las plantas reciben una estructura auxiliar hecha de almidón de patata para ayudarlas a arrancar. La estructura se desintegra con el tiempo. Las plantas pequeñas se trasplantan para que puedan formar nuevas marismas. Desde aquí, las raíces crecerán a través de la estructura e irán surgiendo nuevas plantas. Cuando tengan suficiente biomasa, se extenderán también fuera de la estructura. El primer año crecen unos 30 centímetros y al año siguiente se expanden hasta los 75 centímetros. Esa es aproximadamente la velocidad a la que avanzan aquí. Sin una estructura auxiliar, las plantas no sobreviven, realmente necesitan una protección. La estructura en sí es un éxito, pero lo que aprendemos de ello es aún más valioso. Al principio, hace 5 años, solo la usábamos en las marismas, pero ahora también la usamos en manglares. El principio es el mismo. No solo funciona en las marismas europeas, sino que también puede utilizarse en los pantanos tropicales. Ayuda a las plantas en la fase inicial. Tenemos una primera lana. Es realmente importante que cuidemos estas plantas pequeñas porque nos serán muy necesarias en el futuro. Usamos materias primas como tierras raras, germanio y otros metales que se extraen de las minas, como las que había en Freiberg, Sajonia. Un importante centro minero hoy cerrado. Ahora aprovechan las raíces para extraer valiosas materias primas. Oliver Vige y su equipo de la Universidad Técnica de Freiberg quieren extraer metales con el maíz. Tierras raras es el término colectivo para 17 elementos inorgánicos. No existen grandes yacimientos en el mundo que sea rentable explotar. La fitominería utiliza las plantas para extraer elementos valiosos de la tierra mediante las raíces. Ahora mismo el mundo depende de las importaciones procedentes de China. Sin embargo, las tierras raras y otros metales como el germanio se hallan en todos los suelos en pequeñas cantidades, también en Alemania. Invisibles para nosotros, las plantas los absorben a través de sus raíces. La raíz tiene la función de aportar nutrientes a la planta. Y con estos nutrientes que se absorben a través de las raíces, se absorben también elementos importantes para nosotros como el germanio y las tierras raras. El maíz particularmente puede extraer mucho germanio del suelo. Las plantas absorben este elemento a través de las raíces y lo transportan hacia las hojas a través de los conductos del brote. Estos elementos se almacenan en las células vegetales. El maíz, el trigo sarraceno y la caña de azúcar son algunas de las plantas que pueden absorber el germanio.
Sacan el metal a la luz sin destruir el suelo. Nuestra idea es desarrollar la fitominería como una alternativa a los métodos de extracción convencionales. El equipo investiga en el laboratorio cuánto metal hay realmente en las plantas. Lo más interesante es averiguar en qué parte de la planta termina el germanio. En el caso del germanio, las concentraciones más altas se encuentran en las partes aéreas de la planta, principalmente en las hojas. Las raíces absorben el elemento, pero lo transportan muy rápidamente a las partes aéreas de la planta. Aquí las raíces son las ayudantes, los fitomineros. Oliver Bige corta raíces y hojas y las seca. Después se muelen hasta obtener un polvo y se le agrega ácido. En este líquido, un espectrómetro de masas puede determinar las concentraciones de los distintos elementos como el germanio. ¿Contiene la planta experimental del campo de Freiberg el metal raro? Sí, efectivamente contiene germanio. Puede observarse en estas dos barras que muestran aquí una señal de medición clara. Además del germanio, encontramos toda una gama de otros elementos interesantes. Hay también, por ejemplo, lantano, que es un elemento de las tierras raras, necesario también para muchas nuevas tecnologías. Y hay también muchos otros elementos de este grupo. Y como el lantano, estas tierras raras presentan una concentración similar a la del germanio. Si el objetivo de cara al futuro es aprovechar todos estos elementos que almacenan las plantas, lo lógico es considerar todo el espectro y no un elemento en particular. Oliver Bige espera que la fitominería les ayude a cortar la dependencia de las importaciones. Vamos. ¿Qué se va a hacer? Pero para que el germanio sea utilizable, son necesarios más pasos. Primero, se llevan las plantas a una planta de biogás. Nee, das ist fast zu frei. Plus 3 Millibor. Das eingeben. Okay. Chicos, encontré Jetzt geht's da los. antorchas muy raras. Ah, es mi casa, y por fin. Durante la producción de biogás, las bacterias abren las células vegetales y liberan los elementos que contienen. Y al mismo tiempo, durante la producción de biogás, generamos energía. Listo. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Terminamos. Posteriormente, el digestato de la planta de biogás se quema en el horno, lo que produce un mayor enriquecimiento del germanio. Adiós. Este es nuestro mineral vegetal. Y aquí están los elementos que inicialmente fueron absorbidos por las plantas, con una concentración 100 veces mayor, de modo que ahora en estas cenizas registramos considerable. Comenta un zorrito. Oliver Bige cree que el Si le proceso gustó, pronto será pongan un rentable. like y pongan un zorrito. Quisiera lograr primero un proceso piloto que nos permita realmente hacer ajustes hasta optimizarlo y que en el futuro